Estoy aquí hablando con la doctora Irailí Lozada. Ella es médico internista, gastroenterólogo, ecografista. Bueno, cuando uno siente algo por allí, esto es el colon. Uno va donde la doctora. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, básicamente sí, nosotros somos la primera opción para acudir al médico cuando tenemos alguna afección digestiva. Sobre todo los pacientes consultan muy frecuentemente por gases, dolor abdominal. Y es muy importante destacar signos de alarma como son el sangrado rectal o evidenciar también las heces a veces mezcladas con sangrado, porque es algo que nos puede derivar a patologías mucho más urgentes, que hay que tratar, pues evidentemente, con urgencia, como lo comento. Bien, cuando a una persona, bueno, le cuesta, vamos a hablar de los síntomas, porque ya hemos hablado aquí todos los años, doctora, tratamos de hacer este programa del colon. Entonces ya esta es una audiencia que puede saber algo, incluso tenemos pacientes que, bueno, se les han muerto personas lamentablemente con el cáncer de colon. Entonces, la persona que le cuesta ir al baño, esa persona que es estítica, esa persona que ve sangre y dice, no, esas son las hemorroides. Ay, no, eso fue que yo soy estítica y bueno, me salió sangre. Eso es un llamado, evidentemente, a acudir a consulta, porque muchos pacientes lo pasan por alto o porque son estreñidos crónicos. Hay que tomar en consideración que de hecho hay patologías que pueden ser asintomáticas. Todo paciente después de los 45 años de edad debe acudir a una consulta por gastroenterología. No todo sangrado colorectal son las hemorroides, pero muy bien, hay que diferenciar con qué otras patologías podemos entonces estar encontrándonos si hay un sangrado rectal. Pueden haber pólipos, que estas son lesiones precancerígenas y que se pueden desarrollar a un cáncer de colon, que es lo que debemos evitar, porque de hecho el cáncer de colon es un cáncer que es prevenible y que es curable en un 90% si se detecta a tiempo. De allí la importancia de que acudan a consulta. ¿Y cómo es esa consulta? ¿Es simplemente un eco? ¿Hay una citología que leí en estos días en sus redes sociales? Bueno, la parte de la consulta por gastroenterología, básicamente uno trata de interrogar e indagar también los antecedentes del paciente, porque eso es algo sumamente importante, si el paciente está relacionado o no con algún familiar que tuvo una patología oncológica, bien sea cáncer de colon u otra patología oncológica, la edad, y también examinar todos los signos que el paciente también nos va a referir, si tiene gases, si tiene dolor persistente, si tiene algún tipo de sangrado, cómo son sus deposiciones, ¿ok? Porque el paciente puede ser estreñido también, y son datos importantes para entonces derivar a este paciente si es necesario realizar algún estudio endoscópico, ya en este caso llámese colonoscopia como tal. Colonoscopia. Correcto. ¿Cuándo se debería hacer una persona su primera colonoscopia? 45 años de edad con o sin síntomas. Menos de ese tiempo, o sea, también se puede realizar antes, pero debemos interrogar exactamente el detalle. Es decir, un paciente a los 30 años de edad, si tiene un signo de alarma, pues va a meritar una colonoscopia. También si tiene un familiar de primera línea con cáncer de colon, también debe realizarse la colonoscopia pues antes de ese tiempo. Pero todo paciente mayor de 45 años de edad que tenga o no tenga síntomas, es importante que se realice una colonoscopia, porque el hecho de no presentar síntomas no quiere decir que no pueda estar presentando algún tipo de problema, y para nosotros es sumamente importante, sobre todo, diagnosticar lesiones polipoideas, que son como una especie de verruguitas que crecen en esa mucosa, que al pasar de los años va creciendo y se puede transformar en un cáncer de colon. Y precisamente allí, cuando está pequeña, es que es importante para nosotros diagnosticarla y también en el mismo procedimiento de colonoscopia retirarla para así prevenir que eso crezca y pues se desarrolle esta patología que realmente tiene una alta mortalidad y una alta incidencia. Es el tercer cáncer más frecuente en el mundo y es el segundo con mayor causa de mortalidad. ¿Y cómo se siente? ¿El cáncer de colon se siente? ¿Alguna lesión en el colon se siente? Eso va a depender del estadio, va desde lesiones pequeñas hasta que se desarrolla obviamente mucho más grande. Cuando están en estadios iniciales no hay síntomas, por eso es importante la valoración a tiempo. Pero ya evidentemente cuando está muy avanzado es que empiezan a aparecer los síntomas de dolor, de sangrado e incluso se puede diseminar a otros órganos. Ok, cuando hablamos de colon, recto y ano, vamos a desglosar esas tres. Creo que hay una lámina por aquí
bueno, para indicarle a la audiencia de qué es lo que estamos conversando y que ellos se conozcan por dentro. Nos tenemos que conocer por dentro, ¿ok? Y también como quizás ahora está. Ajá, vamos a verlo, doctora. Correcto. Vamos a ver, pónselo aquí. Ah. Ok, podemos evidenciar, bueno, acá está toda la parte del sistema digestivo completo, que va desde la boca hasta el ano, ¿ok? Vemos también que básicamente el colon es un marco, es este marco que está acá, ¿ok? Que va ciego, colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoide, y ya acá en la parte final viene siendo recto y ano, que ya esa es la parte final del sistema digestivo. A través de este órgano, que es un órgano tubular, muscular, es que realizamos el procedimiento de la colonoscopia. La colonoscopia es un procedimiento indoloro, se realiza bajo sedación, el paciente no va a sentir ningún tipo de dolor. Se introduce un tubo que es bastante flexible, con una cámara y una luz en su punta, que se introduce a través del ano recto. Exploramos todo lo que viene siendo el marco colónico hasta su porción del ciego, y es importante que una colonoscopia de calidad llegue precisamente esa camarita hasta la parte final, hasta el ciego, para poder verificar cualquier patología, cualquier lesión que pudiera estar sometido a ese colon. Bien, y en cuanto a los síntomas, ¿cómo puede saber el paciente que es colon y de pronto no es esófago, estómago? Porque, bueno, eso va a estar muy marcado en cada paciente, si hay presencia de reflujo, si hay gases, eructo, o sea, más de la parte superior, está relacionado más con acidez, y la distensión abdominal puede estar relacionado más con colon. Sin embargo, a veces un paciente que tiene problemas digestivos superiores también nos afecta el sistema digestivo inferior, porque todo está interconectado. Entonces, si tenemos un problema superior, gástrico, también nos puede generar alguna inflamación del colon. O sea, esas personas que tienen una barriguita, mira, no se me quita puede ser por problemas con el colon. Correcto, de hecho una de las causas o de las consultas más frecuentes por síndrome de intestino irritable. De hecho, un gran porcentaje de la población sufre de síndrome de intestino irritable, también porque está relacionado mucho con el estrés, es uno de los desencadenantes. Sí. Y la alimentación es algo sumamente importante en nuestro país. Es muy poco la gente que come muchas fibras o verduras o frutas. Nuestra alimentación básicamente está más basada hacia los carbohidratos. Sí. Y esto es una de las cosas que hacen que esas heces sean un poco más consistentes o más duras y que nos llenemos de gases. O sea, carbohidratos quizás en exceso. No estoy satanizando los correcto. Carbohidratos más estrés no son buenos amigos. No son buenos amigos. Ay, no. Ahora, doctora, ¿qué es el colon irritable? Esto es una serie de signos y síntomas, más que todo, que se caracteriza por dolor. Una de las cosas principales del síndrome de intestino irritable es que el paciente tenga dolor, sensación de gases y dificultad también a veces para las exposiciones. De hecho, una de las cosas más características también es que el paciente sienta alivio cuando tiene ya flatulencias o evacúa, o sea, siente alivio de los síntomas una vez que evacúa. Y otra cosa importante es que este diagnóstico se realiza ya cuando el paciente tiene más de 6 meses con síntomas. Si tiene menos de 6 meses con síntomas, pudiéramos estar hablando de otra cosa, pero no exactamente un síndrome de intestino irritable. Esto tiene que ser algo que es continuo como tal. Ahora, doctora, usted dice dolor. ¿Dónde se ubica ese dolor? O sea, si es dolor aquí. Es como les dije, todo el marco colónico. Donde vimos en la imagen que el colon es como un marco, ese marco puede tener dolor y también hay distensión. El paciente suele tener una distensión abdominal. La distensión es que nos vemos la barriguita, infla, sí. Correcto. Bien, ajá. Ahí es donde se siente el dolor. Exactamente. Todo el marco. De hecho, suele ser muy difuso el dolor. Todo el abdomen. Ese es un síntoma. Sí, correcto. ¿Cuál otro síntoma? Que diga, mira, yo tengo el colon irritable. No, básicamente esos son los principales, que haya dolor, distensión abdominal y que haya mejoría de estos síntomas si el paciente evacúa o expulsa algún tipo de flato. ¿Hay algún tipo de alimentos que lo provoque, que dice, mira, no, es que yo sufro el colon irritable y yo no puedo comer eso? ¿Eso es así? Más que todo se desencadena por carbohidratos o de este tipo de carbohidratos que son fermentables,
De hecho, hay una dieta por el síndrome del intestino irritable que son carbohidratos bajos en fermentación, que es la dieta FODMAP, que digamos está en boga también. Esto es muy típico para los pacientes con síndrome del intestino irritable para mejorar estos síntomas, ya que evitando estos carbohidratos, pues también evitamos que haya mayor producción de gases. ¿Y cuáles son esos carbohidratos, por mencionar algunos, doctora, los más importantes, que debería estar dentro de la dieta de esas personas que sufren de este síndrome? Que deberían estar dentro de la dieta, además que todo es fibra, frutas, vegetales, proteínas también. Más que todo, los carbohidratos es lo que de menor cantidad debemos incluir en la dieta. Como dijimos hace rato, pues no es satanizarlo, también son necesarios, son importantes, pero son los que deben estar en menor proporción en la parte dietética. En el plato. Es correcto. En el plato. Ok. ¿Y los lácteos? Hay muchos pacientes que también refieren algún desencadenante con los lácteos. En este caso, pues uno recomienda que utilicen leches deslactosadas o bajas en grasa. Bien. Hablemos de los divertículos, que también me comentó que son frecuentes. Suelen ser muy frecuentes. Los divertículos son como una especie de saquitos que se forman en el colon. De hecho, en la debilidad de alguna pared muscular del colon se forman como unos saquitos, y estos saquitos pudieran no presentar síntomas. En algunos otros pacientes pueden tener síntomas cuando estos saquitos se inflaman. Se genera algo que se llama diverticulitis, que es inflamación de estos saquitos. ¿Okay? La presencia solo de esos saquitos sin ningún tipo de síntomas nos referimos a una diverticulosis, que es la presencia de esos saquitos ahí en el colon. ¿Y eso se puede ver? Son como unos deditos. No, se ve por colonoscopia. Ah, por colonoscopia. De hecho, por colonoscopia se ven como unos hoyitos por el colon. ¿Y cuál es la edad frecuente que aparecen estos divertículos? Es variable en función, porque aumentan más que todo con el estreñimiento, con el paso de la edad, y también en personas hipertensas. Puede ser frecuente. Y también está relacionado a sangrado. Pacientes que tienen un sangrado bastante rojizo o vinoso, con coágulos abundantes, hay que pensar siempre en que sea algún tipo de enfermedad diverticular que esté complicada. Bien, aquí le preguntan, quería saber si la avena es buena para el colon y cómo se debe tomar. Muchos pacientes utilizan avena o agua de avena, que también puede ser muy bueno como para mejorar lo que es la fibra, y esto mejora también la consistencia de las heces. Sí. Aida le pregunta, quisiera me sacaran de dudas, tengo hace meses un problema digestivo, molestias en los intestinos, cuando duermo en la noche, hago dieta y es igual, es una molestia horrible, no me deja dormir, me tengo que levantar e ir al baño, me lleno de gases y estreñida no estoy. Ok. Bueno, eso hay que, digamos, especificar un poco más, porque menciona gases, dolor. Evidentemente hay que verificar si está en presencia, el tiempo también es importante, verificar si está en presencia de algún síndrome de intestino irritable o está asociado con algo más. O sea, hay que tomar como que otros datos, aparte de lo que está refiriendo, si está asociado también con eructos, con, digamos, acidez. No, tienes que ir al médico, Aida, ¿sí? Porque... Bueno, es verdad, o sea, la edad también, la edad, ¿no? Los exámenes. Sí, de hecho hay patologías que están muy relacionadas a un grupo etario. O sea, no es lo mismo un paciente que tenga síntomas, que tenga 25 años, a un paciente que presente los mismos síntomas pero tenga 55, por ejemplo. Exacto. Entonces hay que diferenciar muy bien, porque por grupo etario también podemos relacionar. Si es este grupo, se relaciona más con una patología que con otra. No es lo mismo los gases a los 25 que a los 66. Es correcto. O los de un bebé. Es correcto. Buenos días, estoy muy preocupada por mi hijo que va al baño cada 8 días y no presenta dolor abdominal. ¿Qué debo hacer para regular sus evacuaciones? Bueno, esto hay que chequearlo también. Hay que verificar si hace actividad física, si toma suficiente agua, cómo es la dieta, que eso es algo primordial cuando el paciente va a consulta, verificar cómo está comiendo. O sea, es una de las cosas principales cuando estamos en el interrogatorio, porque también los hábitos alimenticios o los malos hábitos pues nos pueden generar también estreñimiento. No es normal que acuda cada 8 días al baño, evidentemente. Pues hay que tratar de mejorar sus hábitos y verificar qué pudiera estar desencadenando esto. Ahora, ¿qué? Y en muchos casos también, pues, evidentemente, ayudar con algún tipo de tratamiento para mejorar esas consistencias.
Y en este caso, ¿cuál es el ideal de ir al baño? ¿O cada quien tiene un patrón diferente, sin llegar a esto cada 8 días? Claro, 8 días evidentemente no está bien, pero sí cada quien tiene como un patrón estructurado evacuatorio que uno puede decir, bueno, este es mi patrón es normal, yo voy interdiario, yo voy diario. ¿Qué es lo que nos puede llamar la atención? Que tu patrón, que ya reconoces cómo es, se altere. Yo iba interdiario, pero ahora voy cada 3, 4 días. Eso no es normal, eso hay que siempre verificarlo. Cuando el patrón habitual se altera, hay que verificar qué está pasando allí, que hay una alteración. Ahora, si hay una persona que va cada 2 días, mira, yo voy cada 2 días o voy un día sí, un día no, y yo quiero ir todos los días, yo quiero arreglar eso, ¿se puede? Claro que se puede. Para eso hay que precisamente indagar toda la parte de los buenos hábitos. Doctora, una colonoscopia cuesta mucho y en los hospitales no la hacen como hacemos. ¿Cómo hacemos? Yo sufro de gastritis crónica y mis deposiciones a veces son explosivas. No puedo hacer ningún estudio de eso que usted dice. Gracias. Bueno, tiene que hacerse la colonoscopia. ¿Qué edad tiene? Bueno, también va a depender. Bueno, habló ahí de que sufre de gastritis crónica. Ajá. Ya para lo que es síntomas superiores, ya aquí hablamos de endoscopia digestiva superior, si hay algún tipo de síntoma que requiere una colonoscopia, pues en ese caso se evalúa si es necesario la colonoscopia, y como también comenté, todo paciente mayor de 45 años con o sin síntomas siempre debe ir a un chequeo para colonoscopia. Buenos días, ¿qué me puede decir al respecto? Después de comer, como a la hora, siento un vacío, como si no hubiese comido, siento hinchazón, gases y una babasa en la garganta. Y en la mañana, cuando voy al baño, debo ir como 3 veces porque siento que quedo con ganas de volver a hacer. Ok, esto es sumamente importante tratarlo. Ya eso, evidentemente, cuando hay signos de este tipo, hay muchas personas que los pasan por alto. Es como me siento así, de hecho hay pacientes que acuden a veces a consulta y me dicen, tengo 1 año sintiendo esto, porque pasa 1 año y entonces acuden como que bueno, ahora me siento peor y por eso acudo. O sea, es importante que apenas haya algún tipo de signo que no sea frecuente, porque bueno, a veces podemos cometer un pecado, comimos algo, nos cayó mal, podemos sentir unos días quizás molestia y pasó, pero la persistencia de síntomas, bien sea dolor abdominal, bien sea por reflujo, acidez, gases que sean persistentes, siempre hay que acudir, porque no solamente interrogar y verificar los síntomas, también hay que verificar los antecedentes, también hay que examinar al paciente. El examen físico nos arroja muchísima información importante para poder determinar, evidentemente, el tratamiento que vamos a seguir para poder mejorar esos síntomas, y también si ese paciente, en función de ese tratamiento, va a meritar algún tipo de estudio más extenso. Bien, aquí tiene otro. Hola, mi nombre es Zenaida Flores y soy de Valencia, Estado Carabobo. Tengo un familiar que tiene cáncer colorectal. ¿Cuáles son las causas que puede desencadenar esta enfermedad? El cáncer colorectal es una enfermedad que es prevenible y de hecho es curable en sus etapas iniciales. Por eso la importancia de que todos los pacientes sin síntomas o con síntomas después de los 45 años se realice una colonoscopia, o que tenga síntomas antes de esa edad, igual vaya a chequeo. Y está asociado a veces a alteraciones genéticas. Hay factores de riesgo que nos puedan también desencadenar un tipo de cáncer de colon. Por la dieta, está muy asociado también al consumo de carnes procesadas. Hay un estudio que también lo indica, que el paciente tenga inactividad, que tenga sobrepeso u obesidad. O sea, son factores de riesgo que están asociados para el desarrollo del cáncer colorectal. El pólipo, que es la lesión inicial, es una lesión que es pequeñita como una verruga, va creciendo y puede desarrollar pues entonces este tipo de lesión. Por eso es importante detectarla a tiempo, porque son alteraciones que se generan en la mucosa del colon, y evidentemente si la detectamos pues cuando está pequeñita, la podemos retirar por el mismo estudio de colonoscopia y evitamos que se desarrolle entonces o se desencadene un cáncer colorectal. Bien, el ingeniero Carlos Augusto dice que comidas, diabético, o está una persona diabética, o algún producto para ir todos los días de forma regular al baño. Bueno, indiferente de que sea diabético o no, pues la fibra, los vegetales, las frutas, verduras,
pues están indicados en todo este tipo de dieta. Bien. Para mejorar, y evidentemente el agua, tomar líquido. Actividad física también es sumamente importante, que hay muchos pacientes que son sedentarios, también asociados al tipo de trabajo, pero es importante hacer actividad física, tomar abundante agua e introducir este tipo de alimentos en nuestros hábitos del día a día. Ahora, la comida y la bebida. Hay gente que dice, ¿me tomo la bebida después o yo puedo ir comiendo y tomándome el...? Lo ideal es después, sobre todo porque mientras estamos comiendo y vamos alternando con las bebidas, nos podemos llenar de gases, ¿ok? Básicamente por eso hay pacientes que de repente lo hacen y no sienten este tipo de problemas, pero lo ideal es posterior. ¿Masticar chicles me puede provocar inflamación? Sí, de hecho es una causa que uno siempre debe interrogar también, porque con ese tipo de gesticulación, pues también tenemos algo que se llama aerofagia, tragamos aire, y nos puede generar entonces una inflamación o una distensión abdominal por consumo de chicle. Ay, no. Buenos días, por favor. ¿Cómo saber si uno tiene algo malo en el colon sin colonoscopia, por favor? Bueno, hasta el momento el único estudio que está determinado para verificar esto es la colonoscopia. Hay estudios tomográficos también, pero ¿qué pasa cuando el paciente se hace un estudio tomográfico? Evidenciamos por tomografía quizás cuando son lesiones grandes, y si hay una lesión, pues evidentemente el paciente debe terminar igual en colonoscopia porque hay que tomar o biopsia o resecar algún tipo de lesión. Y cuando son lesiones pequeñas, pues no se ven por estudios de imagen. Entonces, la colonoscopia, digamos que hasta el momento no hay nada que la haya podido sustituir para poder prevenir y diagnosticar a tiempo este tipo de patología. Faltan años. Y ahora estoy con el doctor Adrián Terán. Él es médico cirujano coloproctólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir un sábado de gloria. Están de guardia todos, menos mal. Sí, algo así. Ahora, doctor, vamos a empezar por qué es eso, qué es un coloproctólogo, su especialidad. Bueno, el coloproctólogo es un cirujano general que tiene una especialización, una subespecialidad en el manejo de las enfermedades tanto benignas como malignas, médicas y quirúrgicas del colon, el recto y el ano. O sea, somos como un cirujano general súper especializado solo en esa área. De allí que nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con el manejo de las enfermedades, el colon, recto y ano, tanto podemos tratar médicamente como por ejemplo el gastroenterólogo, quien es nuestro mayor apoyo realmente en el manejo de los pacientes, y también la parte quirúrgica, pues somos como la persona que opera cualquier cosa que afecte ese órgano. O sea, vengo del gastro. El gastro me mandó, mira, el doctor, vengo porque el gastro me envió para acá. Es correcto. Entonces, usted actúa en función de lo quirúrgico y lo no quirúrgico. ¿Qué es lo no quirúrgico? Para empezar por allí y luego lo quirúrgico. Ok, bueno, hay enfermedades como por ejemplo el colon irritable, que no vamos a operar un colon irritable. Tenemos enfermedades como la enfermedad diverticular, por ejemplo, que no toda enfermedad diverticular hay que operarla. Tenemos enfermedades como la gran mayoría de los pacientes llegan con sangrado rectal, y muchas veces, afortunadamente, son problemas benignos como enfermedad hemorroidal, que no toda enfermedad hemorroidal tampoco hay que operarla. Entonces, podemos aplicar tratamientos médicos sobre esas enfermedades siempre y cuando sea posible. Indiscutiblemente, la parte quirúrgica del tratamiento siempre está reservada a aquellos pacientes que de manera inicial probablemente no respondieron al tratamiento médico. Aunque hay enfermedades colorectales que son quirúrgicas prácticamente desde el momento en que se hace el diagnóstico, como por ejemplo el cáncer colorectal. Bien, vamos a empezar por ya hablamos del colon, hablamos de los síntomas, hablamos también de los divertículos, la diverticulitis, pero no hablamos de la enfermedad hemorroidal. ¿Qué es la enfermedad hemorroidal? La enfermedad hemorroidal es cuando hay una afectación, hay una complicación, una inflamación, un desajuste, por decirlo de alguna manera, de lo que son los cojinetes hemorroidales. Todos los seres humanos tenemos hemorroides porque eso forma parte del canal anal, es algo normal. Pero hay procesos que generan enfermedad sobre los paquetes hemorroidales y ahí hablamos entonces de una enfermedad hemorroidal. Puede ser algo simplemente que con un tratamiento médico mejore clínicamente, o puede ser algo que el paciente llega de entrada y es quirúrgico. Es interesante que que estemos tocando el tema de la enfermedad hemorroidal, porque uno de los mayores desafíos que tenemos en el área de la coloproctología, y esto tiene que ver mucho con desconocimiento general, es que una gran cantidad de pacientes
tienen mucho tiempo en su casa sufriendo de hemorroides y resulta lamentablemente que no son hemorroides. Entonces hay un gran desconocimiento en esto, hay un gran problema en la sociedad donde todo lo que sangra en el recto son hemorroides y muchas veces puede ser el inicio de un tumor. Si no vas a tiempo al gastroenterólogo o al coloproctólogo, quienes somos los que manejamos la parte quirúrgica de esto, entonces posiblemente una enfermedad que es como un cáncer de recto, un cáncer de canal anal, que podía ser tratado de manera inicial, de manera más efectiva, entonces se convierte en una enfermedad mucho más desafiante. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Hay unos primeros síntomas o no se siente? Bueno, ese es el mayor problema que tenemos. La mayoría de los síntomas son comunes para casi todas estas enfermedades. El principal síntoma, por ejemplo, o el principal signo de una enfermedad hemorroidal es el sangrado, pero el sangrado también es uno de los principales signos de los tumores de recto o de otras enfermedades del colon, como por ejemplo la enfermedad diverticular que puede generar sangrado. Asimismo, tenemos también lo que es la sensación de peso o de masa. El paciente normalmente describe como: doctor, siento un bulto en el ano. Este bulto me genera dolor, me genera molestia, me genera incomodidad, sobre todo cuando voy a evacuar. Yo siento que tengo algo allí, algo que me genera peso. Eso puede ser o una enfermedad hemorroidal complicada o puede ser un tumor de recto. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa tranquilo 5 años sufriendo la enfermedad hemorroidal? ¿O voy al gastroenterólogo, o voy al coloproctólogo, o voy al cirujano, o voy a mi médico de confianza para que pueda evaluarme y decirme: mira, quédate tranquilo, son unas hemorroides, vamos a colocarte tratamiento o vamos a referirte con el coloproctólogo, ¿sí? O me quedo esperando que sea un cáncer de recto. ¿Qué hago? Es ahí donde nosotros tenemos el mayor desafío realmente, sobre todo en nuestra sociedad. No creas que esto ocurre solamente aquí en Venezuela. O sea, es parte, yo creo, que de la idiosincrasia de toda Latinoamérica, donde por desconocimiento, por temor, no queremos ir al médico. Y posiblemente algo que era muy sencillo de tratar en un primer momento probablemente se complique y aumenta, por supuesto, la demanda y el desafío del tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Y hasta por pena, doctor, también. La gente le da pena todo lo que tiene que ver con esa parte. No tiene que darle pena. Ahora, ¿las hemorroides se quitan? Yo las puedo quitar, usted, bueno, yo no, usted. Te las voy a quitar. Sí, no. Cuando tienen una indicación quirúrgica, el tratamiento simplemente es quirúrgico. O sea, hay una resección de la enfermedad hemorroidal. Como te digo, nuestro mayor desafío realmente es tratar de que las personas entiendan que no pueden quedarse en casa con síntomas de sangrado, con síntomas de dolor, con síntomas de dificultad para evacuar, porque puede ser algo benigno, como un hemorroide, pero puede ser un cáncer de colon y recto. Entonces, el paciente no va a morir del hemorroide, pero el paciente que con cáncer colorectal, obviamente es un cáncer y el desenlace es fatal si no hay un tratamiento adecuado. ¿Cómo es el cáncer colorectal? Bueno, apartando las hemorroides que ya El cáncer colorectal, como cualquier otro tipo de cáncer, bueno, obviamente es un desafío, tanto para el médico como para el paciente. O sea, no hay una peor noticia que no le pueda dar a un paciente que decirle: tienes un tumor. Y cuando le dices que el tumor es maligno, esto es catastrófico para ambas partes, tanto para mí como médico que estoy dando la noticia como para el paciente que la recibe. La buena noticia, dentro de lo malo, es que el cáncer colorectal, si se diagnostica a tiempo, tiene unas probabilidades de curación por encima del 90%. Se diagnostica un tumor, sobre todo en etapas tempranas. La mayoría del cáncer colorectal viene de un pólipo, y el pólipo, de ahí tanto énfasis en hacer las colonoscopias a partir de los 40, 45 años de edad, dependiendo de los factores de riesgo que el paciente tiene. La indicación es hacer una colonoscopia porque nadie puede verse su colon por dentro, ¿no es así? Entonces, hacer la colonoscopia ayuda a identificar lesiones pequeñas como los pólipos, y si se encuentran, se pueden resecar y te evitan la probabilidad de un cáncer, o por lo menos disminuyen el riesgo. Ahora, los pólipos estamos en el colon, la parte de arriba. ¿Puede venir el cáncer de la parte de abajo? Sí, por supuesto. O sea, el cáncer colorectal puede abarcar todo lo que es la parte del marco colónico, que ya muy bien lo habían mencionado en el segmento anterior, cómo era el colon, es un marco, termina en el recto, la ampolla rectal, que es la última porción del intestino grueso, y se puede desarrollar el cáncer colorectal en cualquier segmento de parte por ejemplo, del BPH, si hay alguna lesión de BPH en esa parte. Eso está relacionado con el tejido donde se encuentra. El BPH afecta canal anal, margen anal,
y puede desarrollar lesiones malignas como cáncer de canal anal y cáncer del margen anal. No está relacionado con el cáncer colorectal, son dos tipos de cáncer diferentes. Y la etiología, o sea, quien lo produce también es diferente. El cáncer colorectal se produce generalmente por mutaciones a nivel de las células en la mucosa del colon y recto, y el cáncer de canal anal está más relacionado, no es que es la única forma que se produzca, pero está más relacionado con lesiones por BPH, por los serotipos que tienen alto riesgo de malignidad. Y estábamos viendo una imagen aquí del colon. ¿Cómo inicia? Ahí está, la primera imagen es una colonoscopia normal. Así yo veo mi colon, mira, está normal. Sí, bueno, la primera imagen es una colonoscopia que afortunadamente la gran mayoría de las colonoscopias que se realizan son colonoscopias normales, donde no ves una lesión evidente en el colon y por tanto eso es un paciente que luego va a un seguimiento cada cierto tiempo. O sea, no es que las personas tienen que hacerse una colonoscopia todos los años, eso va a depender de los hallazgos de la colonoscopia. Y en las siguientes imágenes ves diferentes lesiones, desde un pólipo pediculado, que generalmente son los más simples de resecar, pero que se pueden resecar por la colonoscopia y disminuyes la probabilidad de que se transforme en un cáncer. Por eso la importancia del estudio de pesquisa. Los pólipos planos también se pueden resecar. Lo que tienes al final es una poliposis adenomatosa familiar. Eso es tema para otro programa probablemente, porque realmente es un tema bastante complejo y denso. Pero sí, el paciente que tiene eso, por mala suerte, tenemos que normalmente quitarle el colon completo porque tiene alto riesgo para malignizarse cualquiera de esos pólipos que tiene. ¿Y eso se puede ver a cualquier edad? O sea, puede tener 15 años la persona. Lo que pasa es que eso es un trastorno hereditario. Entonces, hay poblaciones de riesgo que pueden desencadenar la poliposis adenomatosa familiar y hay otras completamente sanas que no. Lo que normalmente ocurre es que esto empieza así en la infancia y en la adolescencia, normalmente. Estos son pacientes que se operan muy jóvenes. Estamos hablando de una edad de 16, 17, 18 años, incluso 13, 14 años de edad. Tienes que quitarle el colon completo al paciente que tiene un problema de una poliposis adenomatosa familiar. Ahora, ¿y cómo es eso? ¿Puede vivir sin el colon? Sí, hay una gran cantidad de personas en el mundo, obviamente, que le han quitado el colon completo. O sea, la cirugía del colon es muy reglada y muy estandarizada. Hacer una resección del colon normalmente lleva ciertos segmentos del colon y prácticamente cada vez que haces una cirugía del colon que es reglada, sobre todo si la estás haciendo por cáncer, el paciente va a perder entre el 40% al 70% del colon o todo el colon. La función del colon generalmente es absorber agua y almacenar las heces, así que normalmente esa función en el reservorio que queda en el recto o luego lo que queda del intestino delgado. Hay muchas técnicas para resolver esto y para ayudar a que el paciente tenga una vida lo más normal posible. También hay que entender que no toda cirugía del colon, y esto es algo que genera muchísimo miedo en los pacientes, no toda cirugía en el colon o en el recto, sobre todo en el recto, puedes mantener un tránsito intestinal normal y muchas veces los pacientes pueden quedar con algo que se llama una colostomía, una ileostomía en este caso, porque bueno, no tienes colon. Ileostomía. Ileostomía. ¿Y sí. qué es eso? Eso es cuando colocas el intestino a través de la pared abdominal. Recuerda, no sé si has visto en algún momento las imágenes de personas que tienen como una bolsa que está pegada al abdomen. Ajá. Eso es una bolsa evacuatoria de la ostomía y a través de esa bolsa ellos evacúan. Esto puede ocurrir sobre todo en pacientes que tienen cáncer de recto avanzado, porque no siempre puedes curar el cáncer de recto por completo sin necesidad de la ostomía. Y eso le queda para siempre. Vamos otra vez más a prevención. Si prevenimos, si diagnosticamos a tiempo, aumentan las posibilidades de que ese paciente no solamente tenga una vida larga, sino que adicionalmente nos da a nosotros, los coloproctólogos, mayores herramientas y disponibilidad de recursos para poder hacer una cirugía donde tú puedas mantener un ritmo de vida lo más normal posible. Esa ileostomía que usted menciona, puede que en algún paciente luego de una cirugía se la colocaron, pero ¿se le puede retirar con el tiempo? Sí, hay unas que son temporales y hay otras que son completamente definitivas. Eso dependerá indiscutiblemente de la situación que tenga cada paciente y de lo avanzado que tenga la enfermedad. Muchas veces se pueden hacer ileostomías temporales que terminan siendo definitivas porque se hizo temporal de manera temporal, pero lamentablemente las condiciones del paciente no permitieron hacer una restitución de tránsito intestinal, así se llama, y termina definitivo, o de entrada termina siendo definitivo.
Pero lo importante es entender que mientras más rápido se busque ayuda al presentar los síntomas, más posibilidades hay, no solo de una curación, sino de disminuyes la probabilidad de tener una ostomía. Bien, ahora una persona, bueno, tiene un pólipo, se lo vieron en la colonoscopia, se lo retiraron y también está el caso de que, bueno, la persona tiene un cáncer, digamos, tipo 2, no está tan avanzado, pero bueno, está ahí. Se hace la cirugía. Sí. ¿Cuándo debería volver a chequearse, digamos, como para estar pendiente de que no nazca otra cosa? Bueno, como todos los tipos de cáncer, realmente esto también está estandarizado, lo que es el seguimiento, el control postoperatorio y el seguimiento durante los primeros 5 años después de la cirugía. Y normalmente estos pacientes deben hacerse chequeos a los 6 meses, al año, luego a los 18 meses, luego a los 2 años, luego anualmente durante los siguientes 3 años. Para eso hay N cantidad de estudios y pruebas que están estandarizadas en cuánto tiempo y qué tipo de pruebas se debe realizar. Okay. ¿Y qué tipo de pruebas se debe realizar si acaba de salir de un postoperatorio de 6 meses? Normalmente son exámenes de sangre, hacen marcadores tumorales para hacer seguimiento, hacen estudios endoscópicos y hacen tomografías. Son los estudios que generalmente se hacen para el seguimiento y el control de estos pacientes. Bien, salió una persona de cirugía. ¿Cuál es su alimentación? Digamos, lo que es frecuente, lo que está estable. Al estar completamente recuperado, el paciente generalmente no va a tener limitaciones en cuanto a su alimentación en general. Indiscutiblemente, si le falta un segmento del colon o todo el colon, va a pasar por un proceso de adaptación donde necesita ir incorporando paulatina y progresivamente cada uno de los alimentos para tener obviamente un mejor proceso de absorción y disminuir la probabilidad de tener una frecuencia evacuatoria súper alta que puede quedar en casos cuando se elimina el colon por completo. Bien, aquí le pregunta, bueno, ya esto no tiene que ver con el cáncer, estamos hablando del cáncer y le voy enviando también las preguntas que Todas hacen. las preguntas son buenas. ¿Es bueno beber agua gasificada o soda? Es bueno tomar agua. La recomendación es alrededor de 2 litros de agua al día, porque esto te va a ayudar a tener unas mejores heces y por tanto mejorar el proceso evacuatorio. Por favor, pregúntale al especialista si se puede detectar un cáncer de colon con una ecografía. Yo voy a decir que no. El ultrasonido puede ayudarnos a ver alteraciones en la pared del colon. Sí puede ayudarnos, pero el ultrasonido es operador dependiente. Es decir, yo puedo hacer un ultrasonido y ver algo, tú puedes hacer un ultrasonido y ver otra cosa. Por eso que los estudios estandarizados es la colonoscopia. Nadie puede evitar la colonoscopia. Hay muchos estudios para ver el colon, pero el más ideal es la colonoscopia, porque la colonoscopia no solamente te permite ver en directo cómo está tu colon por dentro, sino que además si encuentras algo lo puedes tratar, ya sea mediante la resección, en el caso de un pólipo, o en la toma de biopsia, en caso de un tumor. Y si no hay un tumor y no hay un pólipo, pero por ejemplo el paciente tiene un intestino colon irritable, también se recomienda la toma de biopsia para diagnosticar ese colon irritable de manera más efectiva. Eso no lo puedes hacer con la tomografía, eso no lo puedes hacer con exámenes de sangre, eso no lo puedes hacer con las cápsulas endoscópicas que están de moda también y todo el mundo las pide. Entonces, ¿cuál es el mayor problema con esto? De que, bueno, yo no me quiero hacer la colonoscopia. Voy y mi médico me manda a hacer una tomografía y en la tomografía sale un tumor. ¿A dónde voy? A la colonoscopia. Claro. Tan simple como eso. Para ver más claro. Es correcto. Claro. Ahora, vamos a hablar de la preparación para la colonoscopia, que la gente que no es un examen. ¿Cómo es, doctor? Bueno, yo ahí me puedo poner en los zapatos de los pacientes y... Ah, sí. Ay, no. No, es que no puedo decirle al paciente, Claro. mira, no va a pasar nada, la colonoscopia realmente tienes que tener una preparación. Hay pacientes que la toleran muy bien, hay pacientes que no la toleran tan bien, pero al final realmente es un proceso que dura de 6 a 8 horas la preparación colónica, donde debes tomar una N cantidad de líquidos con un preparado especial para poder barrer el colon. Mientras mejor hagas el preparado y mientras mejor te lo tomes, va a quedar más limpio el colon y va a ser mucho más efectiva la colonoscopia. Bien. A pesar de que la preparación puede ser un tanto incómoda para el paciente, realmente los resultados son bastante óptimos y normalmente no genera mayor disconfort después de terminar el estudio. Una vez que termina el estudio, el paciente vuelve a su casa tranquilo, puede volver a comer tranquilamente todo lo que guste, no tienes una consideración especial después del estudio. ¿Cuánto dura el estudio?
Normalmente una colonoscopia dura alrededor de 30, 40 minutos, una colonoscopia que no encontremos absolutamente nada. Pues si hay que hacer alguna resección de un pólipo o algo, bueno, quizás te puedas anexar 10, 15 minutos más a la colonoscopia. Es importante que los pacientes sepan que en la gran mayoría de los centros en el mundo, en Venezuela no es la excepción, se hacen los estudios bajo sedación, con la compañía de un anestesiólogo, no hay dolor, no hay molestias. Tienes una enfermera especialista en endoscopias que te ayuda, que va a colaborarle, por supuesto, a instrumentarle al gastroenterólogo, que nuestros gastroenterólogos son muy buenos realmente, son muy buenos endoscopistas, pero durante todo su proceso de formación hacen N cantidad de colonoscopias, eso les da una gran experiencia. Y realmente la experiencia durante el proceso de la realización de la colonoscopia, el paciente ni siquiera sabe que le hicieron una colonoscopia. Aquí tiene otra pregunta. Me hicieron colonoscopia, salió normal, y gastrocopia con Helicobacter. Me colocaron tratamiento, sin embargo, sigo con muchos gases, dolor abdominal, ganas de vomitar. Hago ejercicios y tengo una dieta estricta porque no puedo consumir lácteos y gluten. Sin embargo, mi condición se ha mantenido ya por más de 2 años y el gastroenterólogo no me consigue nada. Ya no sé qué hacer. Bueno, así como hay pacientes donde vemos algo completamente claro y que podemos establecer un diagnóstico y un tratamiento que es súper efectivo, tenemos otros pacientes que son un desafío y realmente las alteraciones con procesos de malabsorción, con problemas de reflujo, con problemas de distensión abdominal, muchas veces el tratamiento es complejo, debe durar muchísimo tiempo y los pacientes, no todo paciente responde al 100% al tratamiento. Claro, esto no dice que yo tengo que quitarle el intestino al paciente, pero probablemente es una condición en la que el paciente va a tener que aprender a vivir con ella, como por ejemplo en el caso del intestino irritable. Entonces, un paciente con intestino irritable normalmente va a tener distensión, va a tener dolor, va a tener molestias. Se pueden disminuir los síntomas con el uso de tratamiento adecuado, pero eso es una condición que no vamos a poder quitar, lamentablemente. Mi hijo evacúa, cuando evacúa se le irrita el ano y en ocasiones se le fisura y le sangra y le sale moco. No sé qué edad tenga el hijo de quien preguntó, pero bueno, en la unidad de colon y recto también tenemos la especialidad de gastroenterología pediátrica, si es el caso de un paciente pediátrico, que se encargan del manejo de estos pacientes. Generalmente tiene que ver esto mucho con la alimentación. O sea, probablemente hay pacientes que no comen fibra, que no toman agua, que quizás son sedentarios, tienen trastornos de motilidad colónica y esto genera muchas veces molestias al evacuar. ¿Es verdad que las personas que no toman agua son estíticas? Y si no comen fibra también. O sea, eso es una combinación, fibra y agua. Pero generalmente el mayor problema del estreñimiento crónico funcional es una mala alimentación. ¿Qué función orgánica ejercen las hemorroides en el colon? Ayudan con la continencia. De ahí que los paquetes hemorroidales están relacionados con alrededor del 10% de la continencia anal. Si hay un problema con enfermedad hemorroidal, y esto le pasa a muchísimos pacientes que tienen enfermedad hemorroidal avanzada, que tienen secreciones, que tienen sensación de ano húmedo, que tienen irritación alrededor del ano y tienen algo que se llama prurito anal, que es como picazón alrededor del ano, que esto obviamente es directamente relacionado con el ano húmedo y ese ano húmedo está directamente relacionado con el grado de la enfermedad hemorroidal. Mientras mayor sea el grado, mayor probabilidad de tener todos estos síntomas que te estoy diciendo. Por favor, que explique los diferentes tipos de sangrado. No es lo mismo según su apariencia, negruzco o rojo escarlata. Gracias. Es correcto. El sangrado tiene diferentes colores. Normalmente el sangrado digestivo bajo, que está ubicado a nivel de la ampolla rectal, que es normalmente el sangrado de las hemorroides, es un rojo como un color rojo vívido, lo llamamos de esa manera. Mientras más alto es el sangrado, por ejemplo en el estómago, el color es oscuro, como sangre coágulos, oscura. como una sangre oscura. Eso se llama melena y normalmente es un sangrado digestivo alto. Ambos sangrados necesitan un estudio endoscópico para poder evaluar que todo esté bien. Porque ese puede ser el primer signo de un tumor. Por eso es que no hay que descuidarse con los estudios endoscópicos. ¿Una úlcera gástrica se puede convertir en cáncer? Por supuesto, eso es indiscutible. Mi mamá fue operada de hemorroides desde hace más de 8 años y tenía pólipos. Quiero saber si eso vuelve a producirse, es decir, si puede volver a sufrir de las hemorroides. De las hemorroides puede volver a sufrir y pólipos también puede volver a tener. Por eso no puede descuidarse de su control. Si tenía pólipos, seguramente su médico tratante le indicó en cuánto tiempo debía hacerse un nuevo estudio de colonoscopia para evaluar que el colon estuviese bien. Y si le operaron de hemorroides, cuando hay personas que creen que la cirugía de hemorroides es quitar todas las hemorroides, eso es falso, solo se quita lo que está dañado.
porque ya forman parte de la anatomía normal y ayudan con la continencia. Entonces, por eso es que esa cirugía la hacemos los coloproctólogos, que somos especialistas en esa área. Porque hacer una cirugía de hemorroides donde haya una resección exagerada del tejido puede hacer que el paciente tenga problemas de estenosis anal o de incontinencia. Bien. Cuando voy al baño y me limpio, todo bien, pero luego tengo una sensación de que me queda sucio y tengo que volver a ir. Esa paciente posiblemente está teniendo algo de manchado, posiblemente tiene algo de hipotonía en el esfínter, quizás necesita un estudio de fisiología no rectal o simplemente una evaluación clínica por el coloproctólogo, y allí podremos determinar si el problema es un problema estructural, es un problema funcional o si hay algo más que esté causando eso. Los tumores, lamentablemente, pueden producir manchado, sangrado, dolor, sensación de peso. Entonces, no podemos descuidarnos, no podemos pensar que todo es hemorroides. Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Adrián Terán, médico cirujano coloproctólogo. Fíjense lo importante de ir al especialista que es. Y además tienen el equipo multidisciplinario. Hay que ir al médico, ya usted sabe, se lo recordamos todos los años. Marzo del año pasado, lo dijo aquí una doctora también, colega, sí. El cáncer, la colonoscopia que no se hace a los 50 es el cáncer de los 70, de los 80. Mire todo lo que dijo. De los 55. Ajá, a los 55 años. Lamentablemente estamos viendo cáncer colorectal en pacientes cada vez más jóvenes. Ah, me dijo la doctora también. Sí. Bueno, ahí tienes el ejemplo. De hecho, en Colon Recto Llano, @ColonRectoLlano en Instagram, tenemos una reseña que se hizo bastante amplia sobre el caso del actor de Hollywood, el que interpretaba a Black Panther, que murió de un cáncer de colon a los, si mal no recuerdo, 42, 43 años de edad. Y esa no es una edad de aparición frecuente en el cáncer colorectal. Pero lamentablemente cada vez estamos viendo más cáncer colorectal en pacientes de 30 a 35 años de edad. Con el doctor Christopher Varela Moreno, él es médico coloproctólogo, especialista en cirugía mínimamente invasiva para el cáncer colorectal. Hemos hablado ya, doctor, bueno, bastante. De muchas cosas. Todavía nos quedan cositas. Y es la citología anal, pero vamos a conocer el ano, que no hemos hablado aquí. Claro. Este mes, como han ido en el marco hablando con Adrián y con Irailí, es el mes de la prevención del cáncer colorectal. Y el ano siempre queda como por fuera de estos tres órganos que nosotros tratamos, el colon, el recto y el ano. Y el cáncer de canal anal lamentablemente ha tenido un aumento en su incidencia. Cada vez más pacientes presentan diagnóstico de cáncer de canal anal y además lo presentan en estadios avanzados, porque es muy similar al cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, tenemos la muy buena experiencia que los ginecólogos con el uso de la citología, con el diagnóstico temprano, han ido disminuyendo la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino. El cáncer de canal anal es igual a un carcinoma escamoso en la mayoría de los casos, es decir, va por el BPH, son células planas que se pueden ir alterando hasta producir cáncer. Ahora, se puede diagnosticar con una citología, que era tu pregunta. Lo más sencillo, lo menos invasivo, es un hisopado del canal anal, se extiende exactamente igual a la citología femenina, pero nos permite identificar que hayan células extrañas y tratarlas antes de tiempo. ¿Qué pasa cuando el paciente llega, cuando ya se toca algo que cree que es una hemorroide, que cree que es otra lesión? Yo me tocó eso desde hace tiempo. Y puede que lo que se toca desde hace tiempo sea una lesión maligna. Y no necesariamente hay que tener un contacto previo con BPH, puede ser una lesión que simplemente se haya generado allí. Bueno, vamos a conocerlo, vamos a conocer las partes, así como conocemos todos los órganos, doctor. Ahí está. Ok, bueno, nos interesa aquí dividir sobre todo qué es el recto y qué es el ano, ¿sí? Tenemos el canal anal porque si ven una línea que está aquí como en zigzag, esta línea nos divide, la tenemos ahí, línea dentada, nos divide el recto del ano. Bien. Para arriba de esa línea es mucosa intestinal, digestiva, completamente es recto. Ahí es donde están las hemorroides que sangran y no duelen, ahí es donde se produce el cáncer de recto, pero de esa línea dentada hacia abajo hay sensibilidad, es más piel. Y allí es donde se puede producir el cáncer de canal anal. Si ven aquí abajo están las hemorroides externas, que son las hemorroides que duelen.
que se inflaman. Esa es la línea, o por debajo de esa línea es donde se producen las fisuras, y todo lo que el paciente siente por debajo de esa línea causa dolor y causa molestia. Por encima es muy difícil, es más inespecífico, es más sangrado, es más molestia, es más sensación de presión. Cuando el paciente nos empieza a decir es que me duele mucho, o es que me arde, o es que empiezo a pensar que es algo que corresponde más al ano que al recto. Bueno, aquí tengo una pregunta. Mis heces son muy gruesas y cada vez que voy al baño sangro. Sí, bueno, unas heces muy gruesas en un canal anal que pudiera estar inflamado porque sangra, porque se lastima constantemente, produce hipertonía del músculo, el esfínter está muy apretado. Unas heces muy gruesas se lo digo yo a los pacientes en la consulta, es el camello por el ojo de la aguja. Entonces, al pasar desgarra y se produce la fisura anal. La fisura es un círculo vicioso. Como las heces son muy duras, tratas de no ir al baño porque te da miedo que te va a doler. Cuando vas, te duele, sangras y se inflama, ahora se aprieta más el músculo y tardas más en volver a ir al baño. Las heces se deshidratan más porque el trabajo del recto es absorber el agua del recto, de las heces, perdón, y son heces cada vez más duras, rompen más y es un círculo vicioso que hasta que no vayas al coloproctólogo no lo vas a interrumpir. Ay, no. Tienes que ir al coloproctólogo. Tienes que ir al coloproctólogo, ya lo hemos dicho. Ajá, entonces hablamos de esta citología anal, ya conocimos estas partes del ano, lo que es recto, lo que es ano. Ahora vamos a hablar de la manometría. Ok, bueno, podemos conectarlo con la fisura. Generalmente lo que causa la fisura es ese esfínter muy apretado. Ajá. La forma más objetiva de saber que un esfínter está funcionando bien o mal es con la manometría. Es muy sencillo, es un catéter muy pequeño, delgado, con un globito en la punta en el que uno le pide al paciente, puja, aprieta, aguanta, hacer ciertos movimientos que me los va a graficar. Y yo voy a ver cuánto está apretando, cuánto no, en milímetros de mercurio, en presión. Y puedo saber qué alteración puede tener el paciente. No solamente es para cuando está muy apretado, que es la causa de la fisura, sino para la incontinencia, que fue la pregunta que hicieron en el bloque anterior, que es que a veces mancho, que siento que no estoy limpio. Esos pacientes que tienen ese tipo de manchado, la manometría les puede beneficiar para saber cómo están las presiones de su esfínter y si hay alguna lesión o algún trastorno que pueda estar causando eso. Bueno, fíjense que todo tiene solución. A veces la gente, no, bueno, eso no importa. O sea, tiene solución yendo al médico. Ahora vamos a conocer el color de las heces, cómo debe ser ese color. O bueno, ¿qué significa el color cuando lo vemos? Esta es la textura. Esta es otra aquí cosa. tenemos la forma. Esto está bueno para quien preguntó que tenía heces muy duras y que le dolía cuando iba al baño. Lo normal es estar entre 3 y 4. Esta es nuestra forma favorita de explicarle a los pacientes, es con chocolates, es lo menos gráfico que podemos hacer, pero es para que te imagines, unas heces tipo 1 son bolitas muy duras que tardan mucho en el colon, que pasan mucho tiempo en salir y se van deshidratando. Suele ser en los pacientes ancianos, pacientes que toman poca agua, que tienen un tránsito colónico muy lento. En el caso contrario, si nos vamos al 7, son heces totalmente líquidas, en que el paciente tiene diarrea. 6 y 7 son heces de tránsito muy rápido, ¿sí? Lo normal es estar entre el 3 y el 4 y los pacientes que tienen estreñimiento, que toman muy poca agua, que no comen buena cantidad de fibra, suelen decir que tienen unas heces tipo 2, un tronco duro, seco, que puede irritar y que puede molestar a la hora de evacuar. Esa es la gente que no toma mucha agua. Que no toma agua, que no come fibra y se van alterando el tránsito evacuatorio. Ahora, el color, lo ideal es el color marrón, normal, heces con buena fibra, bien digeridas por la microbiota intestinal y que tienen un tránsito adecuado. Si esto se va cambiando por cualquier alteración del tubo digestivo, desde lo más proximal hasta lo más distal, puede ir teniendo heces de color verde que tienen mucha bilis, va muy rápido, heces blancas en las que no hay bilis de ninguna forma y puede hablar de hepatitis, ausencia de bilis, acolia, ya esto es más tratado por el gastroenterólogo, son enfermedades agudas hepatobiliares y nos importa o nos preocupa más cuando son rojas o cuando son negras, que era lo que les explicaba Adrián. Rojo viene con sangre fresca, sangre que está saliendo muy rápido de un tumor de colon, tumor de recto, hemorroides, divertículos, o sangre negra que viene de la parte digestiva, sangre que ya se digirió, puede venir del estómago o del intestino delgado.
Entonces, estar pendiente del color y de la forma nos ayuda a nosotros a tener un diagnóstico adecuado. Hay mucha gente que por pudor no ve, no está pendiente, yo lo ignoro, yo bajo la palanca del inodoro y no veo. Pero tener ese dato a la hora de ir a la consulta, si mis heces son muy duras, si mis heces son muy rojas, o si incluso relacionar que cuando sangra, si le duele o no le duele, ya para nosotros esos son datos muy importantes. Bueno, iniciamos con esa fotografía que usted está viendo allí. Esa es la familia de Alida Vivas, que nos envió la foto. Ella dice, soy paciente de colon rectoiano. Fui operada por este grupo médico de un cáncer de colon, el cual fue diagnóstico a tiempo. Mi mensaje para todo el que está viendo la entrevista es que un diagnóstico a tiempo salva vidas. Me siento súper orgullosa de ser paciente de esta gran unidad. Son mis angelitos de bata blanca. Gracias, Alida, por compartir tu foto y por este testimonio y por esta recomendación a toda nuestra audiencia. Eres un ejemplo de que, bueno, de ir al médico salva vidas. Alida es una persona bellísima. Nosotros queremos a todos nuestros pacientes, pero Alida ha sabido llevar su enfermedad, la pasó de forma maravillosa, nunca dejó de trabajar posoperada, recibiendo su tratamiento de quimioterapia, siempre con un buen ánimo, y esa camisa se la hizo con toda su familia, es el lazo azul de la prevención del cáncer de colon, y están paseando por Caracas este fin de semana con su camisa de la prevención. Qué alegría y qué bendición, Alida, ¿verdad? Qué afortunada, qué bueno que se trató a tiempo también, doctora. Ahora, hablando de la quimioterapia, que me dice que ella estaba trabajando, recibiendo la quimioterapia. ¿Cómo es esta quimioterapia? La quimioterapia del cáncer de colon y recto son distintas entre sí, ¿no? Si hablamos del cáncer de colon, su objetivo principal es disminuir la diseminación de la enfermedad. El tratamiento o la curación del cáncer de colon es operarlo, es quitarlo. Eso previene que posteriormente haya metástasis, que haya recidiva, que tengamos una extensión de la enfermedad. En el recto tenemos dos opciones. Podemos dar quimioterapia y podemos dar radioterapia antes de la cirugía para disminuir el tamaño tumoral, para disminuir o prevenir que estas lesiones se vayan a distancia e incluso para tratar de limitar la extensión de la lesión a la hora de resecarla. Hay trabajos demostrados en cáncer de recto que con quimioterapia y radioterapia antes de la cirugía puede tener una curación del 100% y no ir a cirugía. Se llama protocolo de Watson Wade, es una de las innovaciones que ya tiene varios años y cada vez se ha ido implementando más a nivel mundial porque se ha visto que después de la quimio y de la radio el paciente no tiene ninguna lesión y lo podemos simplemente vigilar. Por eso Watch and Wait, ver y esperar cómo evoluciona el paciente y la evolución puede ser satisfactoria. Bien, este es un cáncer, digamos que de todos los cánceres, doctor, es el menos agresivo. Porque digamos que no es lo mismo cuando a una persona le dicen tienes cáncer de páncreas a cáncer de colon. Sí, es prevenible y es tratable y es lo que queremos promover en este mes. Un cáncer de colon diagnosticado en sus etapas tempranas, la probabilidad de curación es de más del 90%. O sea, el paciente a los 5 años va a estar bien. Y tenemos Alida a los 2 años, está perfecta, libre de enfermedad y es lo que queremos para todos nuestros pacientes. Bien, aquí le pregúntale al médico como mucha fibra, como sano, pero me cuesta ir al baño. ¿Qué solución me podría dar? Tengo 65 años. Le podemos devolver la pregunta, comes mucha fibra pero tomas mucha agua. Esa es la cuestión. Fibra tenemos fibra soluble e insoluble. Tomar o comer mucha fibra sin tomar agua y tienes un tránsito lento, entonces estamos aumentando el bolo fecal, el paciente puede tener mayor molestia a la hora de evacuar, hay que tomar más agua. Igual el ejemplo de la consulta para esto es como querer hacer una arepa, tienes que tener suficiente harina y suficiente agua. Si aumentas la fibra sin el agua, pues puede que las heces sean más duras. Eso está genial, eso significa. Hola, ¿qué significa que el paciente evacúe algo que parece una baba? Ok, es moco. El colon y el recto producen moco. Pueden haber lesiones que produzcan moco, lesiones en la mucosa, pólipos de gran tamaño, úlceras. Hay que hacer un estudio endoscópico para buscar o determinar de dónde viene ese moco. El tránsito rápido de la diarrea también lo pudiera producir, pero tendría que estar asociado a algo agudo. Si es crónico, pues hay que hacer un estudio endoscópico para buscarlo. Aquí le pregunta, me quité en la colonoscopia
o en la colostomía, me quité la colostomía en 1999, me siento bien. ¿A dónde acudo para un chequeo? El sangrado puede ser por una arteria rota. ¿Hay una alimentación de dieta de por vida después de haberse quitado la colostomía? Si te quitaron la colostomía, hicieron una restitución del tránsito intestinal y vuelves a tener un tránsito digestivo normal, dependiendo de cuánto colon hayan quitado o cuál haya sido la razón de la colostomía. Sin embargo, si el colon permanece indemne en su mayoría, la dieta es prácticamente normal, bastante fibra, bastante agua para poder tener un buen patrón evacuatorio. Hay que ir al gastroenterólogo, hay que hacerse una colonoscopia, sobre todo si te la quitaron en 1999 y sabemos que la colonoscopia se hace cada 10 años, pues tenemos 25 años de sobregirados con esa colonoscopia pendiente. A partir de los 45 años, todas las personas, no digamos pacientes, no digamos enfermos, cualquier persona a los 45 años debería hacerse una colonoscopia y repetírsela cada 10. Si en esa colonoscopia se ve algún hallazgo sospechoso, pues hay que disminuir el intervalo de tiempo. ¿Se relaciona la incontinencia urinaria con la anal? Sí, pudiera estar relacionada a pacientes que tienen lesiones del piso pélvico, disfunciones del piso pélvico. Eso es el mismo músculo que están todos unidos entre sí y es el mismo patrón para pujar, es una inervación bastante similar. Entonces, si hay lesiones por trauma obstétrico, posterior al parto, por lesiones nerviosas de otra etiología, sí pudiera estar relacionado y ahí es donde nos unimos el urólogo con el coloproctólogo y trabajamos muy bien resolviendo estas situaciones. Bien. Cuando las heces salen con hilitos de sangre, ¿qué pasa? Gracias. Hay una lesión distal abajo. Pudiera haber una fisura, pudieran haber hemorroides internas. Solemos preguntarle al paciente dónde ve la sangre. ¿Ves la sangre en el agua o ves la sangre en el papel? Ahí sabemos más o menos cuál es la cantidad y dónde pudiera estar la lesión. Los pacientes dicen o veo una mancha en las heces que pudiera ser sugestivo de hemorroides internas o veo en el papel un poquito y me duele muchísimo, entonces me voy más a que pudiera ser una fisura, algo más externo, como vimos en la anatomía del canal anal. Tengo un quiste en el hígado, niveles de bilirrubina un poco altos. Fui diagnosticada con hernia hiatal y gastritis leve. Actualmente tengo acidez, gases y distensión. ¿Estos síntomas los puede estar generando el hígado? ¿Es recomendable ir al gastro o al hepatólogo? ¿Qué puede recomendarme? El hepatólogo es gastroenterólogo que hace una especialidad en hepatología. Entonces, ir al gastroenterólogo. Los gastroenterólogos están totalmente capacitados para hacer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los quistes hepáticos. Probablemente haya varias etiologías, gastritis, reflujo gastroesofágico. Hay que hacer una endoscopia, hay que hacer un ecocontrol para ver cómo está. ¿Qué es una fístula perianal? Ok. Eso no lo habíamos hablado. La fístula se produce, tenemos que hablar primero del absceso. Los abscesos anorrectales es cuando esas glándulas que están en el canal anal se obstruyen, se infectan y se inflaman. Algo muy parecido a la producción de una espinilla por acné. ¿Sí? Se ocluye la glándula, se empieza a llenar de pus y la forma por la que drena es hacia la piel del canal anal. Cuando este trayecto o esta comunicación entre la glándula y la piel persiste, se llama fístula perianal o anorrectal. Suele producir secreción, produce sensación de humedad, sensación de prurito o de picor y la mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico. Para diagnosticarlas de forma más precisa tenemos el eco endoanal en el que podemos ver todo el trayecto de la fístula, de dónde a dónde va, dónde está el orificio interno, dónde está el orificio externo y planificar una resolución quirúrgica más exitosa. Bueno, precisamente le pregunta a una persona que dice que tiene prurito anal y le da de repente. Ok, dos cosas, pueden ser parásitos, porque producen, si le da de repente y ese de repente, sobre todo en la noche, pudiéramos estar hablando de alguna infección parasitaria, o plicomas, hemorroides externas, fístulas perianales pueden producir esa sensación de ano húmedo y se manifiesta principalmente como prurito, como picor. Entonces hay que estudiar. Los plicomas son remanentes de piel cuando se inflama una hemorroide externa. Para el paciente, tener plicomas hace que la higiene sea un poquito más difícil y puede tener, a pesar de que no es ninguna enfermedad, no, es una condición de la piel, pudiera causar prurito también. Pero es un problema. Y bueno, última pregunta, si es hereditario el cáncer de colon o no. Sí y no. Hay cáncer de colon hereditario, polipósico y también tenemos cáncer de colon esporádico que lamentablemente es el porcentaje más alto.
La mayoría de los pacientes que tienen cáncer de colon no se relaciona con un familiar directo. Por eso el método diagnóstico es la pesquisa. El cáncer de colon esporádico es el más frecuente de los dos. Feliz día, tomo 2,5 litros de agua diaria, alimentación saludable y soy estreñida, tipo peloticas. Ok, tipo peloticas, Bristol 1, las imágenes que vimos de chocolates en bolitas, eso habla tal cual, un colon de un tránsito muy lento. Hay que estudiar si ese es un estreñimiento crónico funcional. Podemos hacer o podemos aplicar medidas medicamentosas si ya tienes unos buenos hábitos alimentarios para que el colon se mueva mucho mejor y tengamos una mejor función. Pero es totalmente tratable y mejorable.